Senadora Paloma, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Oyendo a los pacientes hablar, pues uno no puede sino sentirse estremecido y triste, porque Colombia ha venido construyendo un gran sistema de salud y el gobierno ha decidido, con una decisión arbitraria y cruel, destruir lo que había en Colombia. Y esto podría ser un asunto político si no tuviera consecuencias en la vida de las personas, si no fueran colombianos los que fallecen, los que se agravan, los que sufren las consecuencias de las negligencias del gobierno. Y yo quiero mostrarle, señor presidente, por qué esta ley estatutaria es fundamental. Y yo creo que incluso los congresistas del Pacto Histórico, si tuvieran corazón y les importara la salud, después de una presentación como esta, tendrían que acompañar este proyecto. Y se lo digo de corazón, senador Benavides, así se ríe, porque le digo una cosa, lo que está pasando en Colombia es grave. Es grave. Pues pareciera que no lo conocieran, porque yo puedo entender la buena fe, senador JP, de que uno creyera el cuento que echaban de que en Colombia teníamos el peor sistema de salud del mundo, que las EPS se robaban todo y que nos convenía más un sistema de salud público. Uno podría estar convencido de eso, senador Ariel. Pero cuando empiezan a aparecer las cifras y la evidencia, uno no puede cerrar los ojos. Uno tiene que reconocer que se equivocó y no persistir en el error para hacerle daño a los colombianos. Y yo quiero mostrarles lo que ha venido pasando. En la siguiente diapositiva vemos lo que pasó con el famoso giro directo. El gobierno dijo, la ministra Corcho, aquí, senador Ariel, usted lo recordará, estuvo conversando con nosotros, que el senador Roy Barreras en esa época nos invitó. Dijo, senadora Paloma, nosotros vamos a solucionar el problema del sistema, porque nosotros vamos a hacer giro directo. Yo le dije, ministra, no puede usted hacer giro directo, porque usted no tiene las capacidades para hacer la auditoría. Ella me dijo, no, yo voy a encontrar cómo hacerlo. Mi secretaria, son 450 millones de facturas al año. Que me muestren dónde las va a procesar el gobierno. ¿Sabe qué pasó? Senador Temístocles, que reconocieron que no podían. Entonces sacaron una norma transitoria que decía, vamos a girar el 80%, mientras vamos resolviendo cómo analizamos las facturas y pagamos el 20% restante. ¿Sabe qué pasó? Pagaron el 80% el primer mes, con pérdidas del 20% para el hospital. Segundo mes, 20% de pérdidas. Tercer mes, 20% de pérdidas. Y vamos para 1 año y 5 meses en esas. Por eso se han cerrado más de 1000 IPS y se han cerrado servicios, el Hospital San Ignacio, las urgencias en Medellín. Es una vergüenza. ¿Cuál giro directo si están debiendo más del 20%? Porque 80% pagan cuando pagan el 80%. La mayoría de las veces no lo hacen. Pero quiero mostrarles esta siguiente gráfica y le pido a los congresistas del Pacto Histórico que la miren, porque es que el dato mata el relato. Uno podría estar convencido, y yo lo acepto, de que uno creyera que el sector privado era muy malo para administrar, pero ahí está. Desde el momento en que el gobierno Petro intervino las IPS, ahí pueden ver cada IPS en un color. Yo les pido que la miren, porque es que no hay derecho que no hayan hecho nada. Ahí en la pantalla grande, senador Benavides puede ver lo que pasó a partir de la intervención. Los reclamos de los ciudadanos mal atendidos han superado el 1.000.000, senador Fabio Amin, el 1.000.000 de quejas. Eso es un aumento del 25%. Pero sigamos. Aquí está lo que pasa por cada 1000 afiliados. Es decir, como no todo el mundo está enfermo, aquí ustedes pueden ver lo que significa. De cada 1000 personas afiliadas,
37, que seguramente son las que están enfermas, están absolutamente quejosas. Y los invito a mirar la línea roja, porque esa es la administración Gustavo Petro, y la línea verde. Esas son las administraciones nombradas por este gobierno. Sacaron unos y nombraron otros que incluso ni siquiera cumplen para poder decir que ellos administraban mejor la salud. Y ahí está el indicador de quejas. Y quiero que vean el siguiente. ¿Se acuerdan que nos habían dicho que ellos hacían que la salud valiera menos? La siguiente diapositiva. Ahí está el promedio de los costos de salud. Ahí está el promedio de los costos de salud. Las IPS intervenidas están superando los costos de salud en todos, en todas. O sea, no hay ninguna que esté por debajo. Entonces, es verdad que la UPC está desfinanciada. Es verdad. O sea, no podemos seguir diciendo que la UPC está perfecta. Y el gobierno persiste en no querer subir la UPC para matar a los colombianos, para dejarlos enfermos, para no darles los medicamentos. No hay derecho. Es que no hay derecho, de verdad. Siguiente. Y esta que me parece bien importante, Sanitas, una IPS que prestaba un servicio extraordinario. Hasta el presidente estaba afiliado allá. Y usted sabe, senador Motova, ¿por qué la intervinieron? Básicamente porque Sanitas era de los prestadores, de los EPS que más rápido le pagaba a los prestadores. Pero como el gobierno dejó de pagarles, ya no tenía cómo pagarles. ¿Y sabe cuál fue el pecado de Sanitas? Que sacó de sus reservas para pagar lo que el gobierno no pagaba. Y entonces, como le faltaba un poquito de reserva, senador JP, el gobierno la intervino en una intervención que es una expropiación. Y se los digo con esa palabra, expropiación, porque no solamente tomaron la administración de la EPS, sino que removieron la Junta de Accionistas, senadora María Fernanda. ¿Usted sabía eso? Es decir, se robaron la EPS para ponerlo en blanco. Pero miren lo que le pasó a una EPS que era la de Mostrar. Ahí está en la deuda pintadita. Mire cómo era la deuda de Sanitas. Era una deuda que en el 2022 llegaba a los 600.000 millones de pesos. Esto viene después pues, de la crisis de pandemia. Pero era una deuda que estaba a 180 días, bastante manejable. Mire cómo en 2023, cuando le empiezan ya a caminar y a no pagar, empieza a crecer la deuda de corto plazo, es decir, los pagos a 30 días, y empieza la intervención. Y miren los resultados de la intervención. Porque es que uno podría estar convencido de que Sanitas era muy mala. Yo no le quiero poner mala fe al que lo pensara. Pero con estas cifras uno tendría que concluir que el gobierno Petro es infinitamente peor. Porque ahí están las cifras. Mire la deuda de 30 días, cómo creció, lo azul oscuro. Mire cómo había estado en la historia de Sanitas del 2019, con pandemia y todo. Y mire cómo la tiene la administración de Gustavo Petro y del pacto histórico. Y mire la deuda de largo plazo, lo que lo volvieron. Es decir, Sanitas hoy está debiendo el doble de lo que debía cuando el gobierno Petro se la cogió. El doble de lo que debía. Pregunta, ¿dónde está la plata de la salud? ¿Qué es que están haciendo con la plata de la salud de los colombianos? Es hora de que respondan. Porque por ahí sale en Caracol Radio que andan volando en aviones con maletines con la plata de las EPS intervenidas. ¿Dónde está la plata de la salud? Vayamos a la siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden ver Famisanar, la misma historia. El gobierno Gustavo Petro prácticamente duplicó la deuda, 74% de crecimiento desde el momento en que la intervinieron. ¿Dónde está la plata de la salud de los colombianos? Hoy los atienden menos, no tienen medicamentos y nos cobra más. Y la deuda está creciendo. ¿Dónde está la plata de la salud de los colombianos? Y mire esto, Cosalud, 576% ha crecido la deuda.
desde que la intervinieron. Cámbieme Dianis, ¿te haces allá para estar cambiando? No, acaba de cambiarla. Entonces, uno se pregunta, bueno, uno podría pensar de buena fe que uno creía porque le parecía que los privados eran muy malos, senador JP, pero cuando usted ve estas cifras, usted tiene que concluir, si los privados eran malos, el gobierno pésimo, el gobierno Petro es pésimo, porque la gente la atienden menos, nos cuesta más y se debe más. ¿Y dónde está la plata de la salud de los colombianos? Y vayamos más allá. Mire Salud. Ha crecido, ha llegado a 1 billón de pesos, 35% adicional. SOS, siguiente. SOS, 197% de deuda adicional. Siguiente. Sabia Salud, mire qué vergüenza lo de Sabia Salud. Es una entidad que más o menos se iba recuperando y ahora la tienen ya en los niveles más altos de deuda que ha tenido en toda su historia. Siguiente, Emsanar, 960.000 millones de cartera vencida. Pero es que miren cómo el gobierno Petro acabó con el sistema de salud. Entonces que no nos digan que no son ellos, porque ¿quién nombró los interventores? ¿Quién tomó la decisión de intervenir? ¿Y quién responde por esas intervenciones? Pues el gobierno. Y imagínense, mire el siguiente. Esta es la cartera vencida de todas las EPS a febrero del 2025. Son 17.5 billones de pesos. 17.1. Oiga, ¿y sabe qué es lo más vergonzoso? Que el 60% de esa deuda es la nueva EPS, que la acabó Gustavo Petro. La deuda ha crecido en más del 54% y es responsable del 60% de la deuda que se le tiene al sistema desde las intervenidas. Y yo quisiera que vieran esta siguiente. Lo grave de esa deuda, como les decía, 60% es de la nueva EPS, ahí la pueden ver. Lo grave es que ya toda se está volviendo de largo plazo. Es decir, el gobierno Petro cogió, intervino las EPS, no les paga a las IPS, pero además tampoco paga las deudas que tenían las IPS, tanto que se quejaba de que no pagaban y ahora no paga ni lo de ahora ni lo de antes. Y entonces esa es la crisis que tiene el sistema y la deuda envejece, los hospitales y las clínicas se quiebran, las EPS se están quebrando y está acabando con el sistema. Miremos la nueva EPS, que decían que eran lo que querían defender porque era el sistema público-privado, la EPS mixta. Miren lo que creció desde el 2022 que entró el gobierno Petro, ahora la deuda, la duplicaron. Les repito la cifra, la duplicaron con el mayor número de quejas de la historia. Porque usted diría, María Fernanda, es que duplicaron el gasto porque están atendiendo divinamente a la gente. No. Con la gente diciendo que no la atienden, nos está cobrando en el doble. Y están quebrando las clínicas y los hospitales. Más de 80 clínicas y hospitales le han suspendido los servicios a la nueva EPS. ¿Por qué no paga? Porque no paga. ¿Quién no paga? La nueva EPS no, el gobierno de Gustavo Petro que controla la nueva EPS. Eso sin contar que no han querido hacer ni la contabilidad de lo que está pasando, porque nos tienen escondidas las cifras, que iban a contratar una auditoría, ha pasado 1 año y no la hemos podido ver, y las cifras no aparecen. Y decía el interventor que es que faltaban 70.000 millones. Yo estuve revisando las cifras, faltan 4 billones de pesos. ¿Qué los hicieron? 4 billones de pesos durante la intervención. ¿Dónde están los 4 billones de pesos? ¿Esos son los que hablan de los maletines que salen en los aviones a los paraísos fiscales? Bueno, que nos contaran. Miren la siniestralidad de la nueva EPS. La nueva EPS de la plata que le giraban, gastaba más o menos el 95%, el 96%, el 98%. En la administración de la intervención de la
de Gustavo Petro está gastándose el 113, es decir, está debiendo, porque debería gastar entre 90 y 95%, está debiendo más de 10 puntos que no está, que se está gastando y no tiene con qué pagar. Esta deuda nos queda a todos los colombianos, pero quiebra las clínicas y los hospitales. Y sigamos, los reclamos en la nueva EPS. Miren esto, es que es la cifra más alta. Aquí estamos viendo de 2016 hasta ahora. En la mala administración que decía el gobierno Petro tenía la nueva EPS. Ahora en el gobierno Petro ha tenido las dos cifras más altas de quejas en los últimos años. No precisamente por el buen servicio, ¿no? Porque les gusta decirle a los colombianos que les preocupa la salud. No les preocupa. ¿Sabe por qué sabemos que no les preocupa, senador JP? Porque uno tiene derecho a equivocarse. Lo que no tiene derecho es a que, a pesar de que le muestren que está equivocado, persistir en el error. Este sería el sistema de salud público que les ofrece Gustavo Petro a los colombianos. Un sistema de salud que no sirve para nada. Pero quiero terminar con esto. Las tutelas, que también están en sus máximos históricos en la nueva EPS bajo la administración de Gustavo Petro. En marzo ya vamos en 27.000, vamos a superarle a 100.000 en el año seguramente, la cifra más alta para una sola EPS. Antes se quejaban de que había 100.000 tutelas en todo el sistema. El año pasado, solo la nueva EPS metió 86.000 tutelas. Hay fallos que tienen escondidos porque tienen todo tipo de cosas. Y bueno, yo entonces quiero volver a insistir en lo que queremos proponer y es defender lo que teníamos, haciéndole las mejoras que se necesitan. Un sistema de salud mixto. ¿Mixto qué quiere decir? ¿Privado? No, mixto quiere decir que vamos a tener EPS públicas, EPS privadas, EPS solidarias y EPS mixtas, como era la nueva EPS. Vamos a defender un principio elemental y es que el colombiano tenga el derecho de escoger su asegurador. Para nosotros ese es un principio central que hoy debieran compartirlo todos, porque el que le guste la administración de Gustavo Petro, donde no lo atienden, que se quede, pero no nos obliguen a todos a tener un pésimo sistema de salud. Aquí cada uno tiene que tener el derecho a defenderse, a escoger. En la siguiente, por eso nosotros diríamos que es muy importante recordar que Colombia no tenía un sistema de salud privado, teníamos un sistema mixto, había salud indígena, estaba Caprecom, que fue pública, que se la robaron los politiqueros, estaba Sura, Salud Total, Sanitas, la nueva EPS, que era el gobierno con las cajas de compensación. Es que aquí había de todo, ahí hasta EPS conformadas por ciudadanos de orígenes muy humildes que han construido grandes empresas comunitarias de servicio de salud. Y lo mismo, las IPS, las clínicas y los hospitales han sido públicos y privados. Y nosotros lo que queremos mostrarles es los beneficios que trajo la Ley 100. En 1995, antes de que existiera la Ley 100, solamente 30% de los colombianos tenían derecho a la salud. Hoy el 99% lo tienen. Entonces dicen, eso es mentira, porque no tienen cómo acceder. No, no es mentira. Los colombianos aún en las regiones más apartadas han tenido acceso a la salud. Tienen más salud que servicios públicos, más salud que educación, más salud que vías terciarias. Pero quiero que vean esta cifra que tal vez es la más impresionante en la siguiente, y es, en 1995, la afiliación de los colombianos más pobres, senadora Ida, era solamente el 0.2%. Para el 2010, esa afiliación ya había llegado al 80% y para hoy ha superado el 90%. Entonces yo creo que aquí hay que entender que este es un sistema solidario, que con los recursos escasos que tenemos lograba prestarle salud a todos. Me parece muy importante además decir que las EPS han cumplido unas funciones que son fundamentales y por eso este proyecto las defiende. Primero, fijar los precios. ¿Quién negocia los precios de la salud si no son las EPS? Van a las clínicas, negocian para que sea barato. ¿Por qué creen que la salud en Colombia es tan barata? Porque hemos tenido quien negocie los precios hacia abajo. Pero además las EPS auditan esa función que no pudo hacer este gobierno en estos 2 años, donde evitamos
que se roben la plata. ¿Ustedes saben quién descubrió el carrusel de la hemofilia? No fue el gobierno, no fue la fiscalía, fueron las EPS. ¿Quién descubrió los carteles que hay hoy para poner mujeres a recibir licencias de maternidad con sueldos altísimos cuando no tienen trabajo? Las EPS, no la fiscalía ni el gobierno. Las EPS en su auditoría han logrado que este sistema no se lo roben. Pero además han establecido la ley de servicios, que es muy importante porque ahora quieren que alcaldes y gobernadores armen las redes de servicios, como si no fuera suficiente lo que pasó en Bogotá bajo las administraciones de izquierda, donde aparecieron esos carruseles de salud, donde contrataban a cualquier precio los servicios y la plática se iba yendo toda, ¿no? Eso como que se nos olvida. Por eso nosotros queremos racionalizar los presupuestos con la fijación de precios que establecen las EPS. El giro directo no permite que se fijen precios y las EPS logran que los precios bajen. Al mismo tiempo, tenemos la cobertura en salud amplia. Miren, esta es una diapositiva que me parece muy importante, el gasto en salud. ¿Cuál es el apremio que tiene un colombiano de salir a meterse la mano al bolsillo para gastar en salud? Si el sistema fuera pésimo, como dicen los de izquierda, pues lo que terminaría pasando es que a la gente le toca pagarlo, senador Fabio, porque usted no se va a dejar mover, así le toque vender la casa. Y entonces, cuando nosotros tenemos el segundo más bajo gasto de bolsillo, lo que quiere decir es que a los colombianos los atienden y por eso no tienen que salir a vender la casa, como si ocurre en otros países. Esa es una cifra que vale la pena que estudien, porque es una cifra que es muy impresionante. Y al mismo tiempo, aquí están los índices The Economist, donde estábamos en los primeros puestos y cómo hemos venido perdiendo puestos. Desde que llegó Gustavo Petro, entonces se nos desploman. Siguiente. ¿Qué le pasa al gobierno con su famosa tabla de precios? Pues que no funciona. Usted no puede pagarle lo mismo a un hospital bueno por un buen procedimiento que a una clínica de garaje por un mal procedimiento. Y si no puede escoger, pues lo que termina pasando con una tabla de precios es que beneficia la mala calidad de la salud. Por eso aquí proscribimos las tablas de precios. Y al mismo tiempo, cuando no hay auditoría, pasa como en el SOAT. Los hospitales corruptos montaron exámenes donde cada accidente, así usted tenga pues una raspadura en un dedo, vale la cobertura total, 39 millones. Y entonces, como no hay auditoría, se acaba la plata y después se recuesta sobre el sistema de salud. Creo que aquí estamos viendo lo mismo que pasó con el SOAT, repetido, que es lo del gobierno Petro. Una de las cosas que no quiere entender el gobierno es que en este país hay pocos médicos, hay pocas enfermeras, hay poquísimos especialistas. Y entonces lo que querían eran hacer unos equipos de visitadores médicos para que recorrieran Colombia. Si se lo hubieran tomado en serio, yo le hice las cuentas a la ministra Corcho, senador Motoa, significaba que tocaba sacar los médicos y las enfermeras de los hospitales para que empezaran a caminar. Entonces, en una hora atienden una persona en vez de haber atendido 4 que pueden atender en una hora en un hospital. Pero como esas cuentas no les interesan, porque ahora tenemos los equipos de visitadores médicos que adivinen, no son médicos ni son enfermeras, pero sí valen un montón de plata. Y yo me los imagino haciendo proselitismo político, sabroso así, haciendo política con la plática de la salud de los colombianos. ¿Y qué les parece, además, la belleza de las inversiones de más de 1 billón de pesos que ha hecho este país, dizque en mejorar los hospitales públicos? Yo he visto que ninguna de esas obras ni siquiera ha empezado, pero la plática ya no está en las arcas de la nación. ¿Qué se haría esa plática? Otra plática que me hace falta. Por eso, quiero también decirles que Colombia tiene 2.3 doctores por cada 1.000 habitantes. El promedio de la OCDE es 3.6. Tenemos 1.4 enfermeras por cada 1.000 personas, cuando el promedio de la OCDE es de 8.8. Tenemos además
pocos enfermeros, pero la red es eficiente, que es lo que es impresionante y que es lo que no agradece la izquierda de este país. Poca plata, pocas enfermeras, pocos médicos, poquísimos especialistas y sin embargo una cobertura que en indicadores se parece a la de los países desarrollados. Y quisiera también mostrarles algo. Aquí está la comparación de los países como Canadá, Noruega y Suecia, donde tienen un porcentaje más alto de pacientes que tienen que esperar más de un mes para una cita con un especialista. Y ahí pueden ver cómo Colombia está en eso mejor todavía. En la siguiente, en Colombia se espera 4.1 días para citas con doctor de medicina general, 10.8 días para citas de cirugías generales. Eso nos pone en una situación bastante competitiva con sistemas del mundo que gastan 10 veces más de lo que nosotros gastamos. Y quisiera también mostrarles algo, la esperanza de vida al nacer, cómo ha crecido en Colombia, los nacimientos atendidos por personal de salud. En la década de los 70, 7 de cada 10, hoy prácticamente los 10, 99%. Las mujeres embarazadas con atención prenatal, el tratamiento de enfermedades respiratorias, las muertes que se habrían podido prevenir con atención de salud han disminuido sustantivamente. La mortalidad infantil ha caído del 20 que teníamos en los años 90 al 1 que tenemos hoy en día. Creo que son cifras que deberían convencernos a todos. Somos el quinto país con menor incidencia de cáncer, el tercer país con menor mortalidad de cáncer en todos los países de la OCDE, de la OCDE. Estas cifras son pues antes de la destrucción del sistema, ¿no? Pero también hablemos de la satisfacción de los pacientes, porque todo el tiempo decían que las EPS eran pésimas. Claro, lo creía el ciudadano que no se había enfermado y que no le había tocado. Pero después, cuando íbamos a ver las cifras de los estudios nacionales de la evaluación, pues lo que mirábamos es que 82% de los usuarios lo recomendarían. Y vale la pena recordar que el 66% de los colombianos están en desacuerdo con eliminar las EPS. Dos, nosotros queremos que haya más recursos para la salud y lo que proponemos es que haya un piso mínimo de salarios para el personal médico, aumento de salarios. ¿Sabe quién es el que más maltrata a los médicos y las enfermeras en este país? El sector público, que los tiene contratados por prestación de servicios y ni siquiera les dan vacaciones ni licencias cuando se enferman. Una vergüenza. Nosotros creemos que eso hay que mejorarlo y hay que tener mejores ingresos que garanticen que las personas tienen ingresos que corresponden a todo lo que hacen. Y por eso también creemos que se necesita en las regiones dispersas un subsidio. Nosotros necesitamos generar los hospitales y llevar los médicos con sueldos muchísimo más altos, porque ¿qué muchacho recién graduado de medicina se quiere ir a vivir en una región apartada de Colombia? Ninguno. Para llevárselo usted tiene que pagarle 2 o 3 veces más de lo que se ganaría en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia para que quiera irse. Y lo mismo los especialistas. Esto requiere un esfuerzo de un subsidio a la oferta en las regiones apartadas de Colombia que trae nuestro proyecto adicional. Y por eso queremos mostrarles el tipo de contratación. Vinculación laboral directa, las enfermeras casi 30% no la tienen, las auxiliares 25%. Miren esto, los médicos generales 40% no la tienen. Los especialistas tienen una situación distinta, es que trabajan en varios hospitales al tiempo y por eso no quieren ese tipo de contratación. Necesitamos crear una carrera donde no importa que usted no se vuelva especialista, pueda volverse médico jefe, de acuerdo a los resultados que tiene, a la satisfacción de los pacientes, que le vayan permitiendo ir aumentando su salario, encadenando todo lo que va sucediendo dentro del sistema. Por eso también queremos hablar sobre los salarios de los médicos y las enfermeras. Un médico general en Colombia se está ganando 5.600.000 pesos después de estudiar
más o menos 10 años. Y los médicos especialistas en áreas clínicas, 8.600.000. Los médicos en quirúrgicas, 8.600.000. Los médicos en áreas diagnósticas, 10.200.000. Estos tienen la ventaja de que pueden tener contrato en varios hospitales, los que les permite mejorar su salario. Pero el pobre médico general en Colombia sí realmente necesita mayor atención, como lo necesitan también las enfermeras. La cobertura de salud no es efectiva en las zonas rurales. Pero vuelvo e insisto, esto lo que necesita es un subsidio a la oferta. Necesitamos llevar EPS con atención básica a todo el territorio nacional, por el cual el Estado pague independientemente al número de pacientes. Y lo mismo, hospitales zonales por los que el Estado pague independientemente al número de pacientes. Eso es lo que trae nuestro proyecto. Y al mismo tiempo queremos una UPC diferencial. ¿Qué es lo que pasa hoy en el sistema? Que hay unas EPS muy malas que por supuesto hay que sacar. ¿Y cómo funcionan las EPS malas? No atendiendo a los pacientes enfermos. Supóngase que yo estoy en una EPS mala, me enfermo y entonces me niegan el servicio, De hecho, en el hospital me dicen, si usted quiere que la atiendan, pásese a tal otra EPS que es muy buena, pásese a Sura, pásese a Sanitas, que ahí sí la atienden. Y entonces dejamos que las EPS malas se queden con la plata de los pacientes sanos. ¿Qué queremos nosotros? Una UPC diferencial. ¿Qué genera esto? Que la bolsita de cada colombiano que lleva debajo del hombro, que es lo que se paga por cada colombiano, va a ser más gordita si usted está enfermo y bien delgadita y flaquita si usted está sano. De manera que, ¿qué pase? Las EPS peleen no por los pacientes sanos, sino por los pacientes enfermos. ¿Y cómo garantiza usted tener los pacientes enfermos? Atendiéndolos, dándoles lo que necesitan, prestándoles y ofreciéndoles mejores alternativas. Es un tema de estímulos económicos lo que puede salvar el sistema. Y esa asimetría de riesgos que puede ocurrir en un año. Yo arranqué sana este año, mi bolsita estaba flaquitica, me enfermé de una cosa gravísima. Sigue manteniendo la cuenta de alto costo para ir reparando las partes que no estén funcionando. Y quiero devolverme a lo siguiente. La UPC en Colombia incluye el 93.6% de los medicamentos y el 96% también de los procedimientos listados en el país, es decir, prácticamente todo. Pero lo que necesitamos es que podamos garantizar que esa bolsita sea pareja al riesgo del paciente, para que podamos generar el incentivo de pelear por pacientes enfermos y no por pacientes sanos. Siguiente, hoy la UPC es igual para cada colombiano y lo que vale su procedimiento, una persona con cáncer, pues puede valer hasta 76 veces lo que dieron por usted. Eso hoy se compensa en la cuenta de alto riesgo. Nosotros creemos que se debe compensar desde el principio para garantizar que ese paciente es atractivo para la EPS, para evitar que lo saquen de una EPS, sino todo lo contrario, para que haya una competencia por los pacientes sanos, ofreciéndoles mejores servicios, garantizando así una cobertura más eficiente de la salud. Siguiente. Los servicios más comunes. Ahí están, la atención domiciliaria, son 578.000 atenciones domiciliarias, la terapia física, 185.000. Yo creo que aquí, estos son los valores, perdón, los 578.000 pesos, la atención domiciliaria. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que entender es que ese tipo de cálculo que se hace, que es lo que hizo Sura, que yo creo que vale la pena que el país no lo destruya, que es hacer los modelos actuariales, determinando quién se enferma, cuál es la población, cuál es el porcentaje y buscando la gente que está enferma para poderla atender a tiempo. Eso no se puede perder y eso lo tenemos que procurar defender. Siguiente. ¿Sabe cuánto pagamos en UCI por un colombiano? 9.8 millones de pesos por persona al año. Y yo creo que esto lo que muestra es que la salud toda es cara. Es que uno no puede pretender mantener un sistema ahogado y ojalá el gobierno atienda a la Corte Constitucional, o más bien la Corte Constitucional obligue a este gobierno a cumplir con lo que se necesita, el reajuste de la UPC y el pago de los presupuestos máximos. Con eso el sistema se salva.
Vale la pena decir que la UPC de alto costo vale el 15% de la UPC total del país, pero las enfermedades crónicas, que a veces la gente no las tiene en cuenta, como la diabetes, como la hipertensión, terminan costando el 45% de toda la UPC del país. Y por supuesto esto habla de los problemas de asimetría de riesgos que tiene hoy el sistema. Aquí, por ejemplo, vemos la tasa de pacientes de las EPS, más o menos son 20 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, hay EPS que, como son más buenas, concentran los pacientes enfermos y la plata no les alcanza. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo Allianz, como SOS, todos tienen más pacientes enfermos y terminan teniendo más gastos que ingresos. Ese tipo de asimetría es la que genera que mucho del sistema se quiebre. También las enfermedades crónicas, mire, ahí está, la tasa de pacientes por EPS que debería tener diabetes, más o menos serían 900 por cada 10.000 habitantes. Y mire la cantidad de EPS que están por encima y que por lo tanto tienen costos más altos. Si nosotros lográramos equilibrar la UPC, podríamos tener un sistema calibrado que no se va a quebrar. Todos los agentes, vamos aquí a los agentes interventores, todos los agentes interventores de las EPS intervenidas muestran que la UPC es insuficiente. Porque si el gobierno, senador Ariel, los propios interventores nombrados por él les dice la plata no alcanza, el gobierno se niega a poner la plata que se necesita? Si son sus propios interventores, no son las EPS, maleolas. Son sus propios interventores los que les dicen la plata no alcanza. Ahí está SOS reportándolo. El agente interventor de Faminsanar reporta también que no le alcanza la UPC. La UPC diferenciada por salud y por zona geográfica es lo que trae nuestro proyecto, que puede permitir corregir las asimetrías de riesgo, corregir los valores por región. ¿Se acuerdan que les decíamos? Subsidiar la oferta en los lugares donde hay poquitos pacientes, se hace a través de UPCs diferenciadas. Y entonces usted va a querer atender en el Amazonas hacia haya poquito paciente, porque el paciente viene con una bolsita más llena de recursos. Con esto terminaríamos para decirles que nuestro proyecto lo que pretende es defender el derecho a elegir de los colombianos, defender lo que ha servido del sistema de salud y entender que para llevar salud a las regiones dispersas y equilibrar las finanzas necesitamos son UPCs diferenciadas, bien organizadas, que nos permitan que estén los estímulos económicos para garantizar el servicio de la salud. Y yo repito, yo entiendo que el gobierno tuviera prejuicios sobre las EPS y las intervino creyendo que iba a ser capaz de prestar un mejor servicio. No es así. Ha empeorado el servicio, han aumentado las quejas y las tutelas, las deudas han crecido, los hospitales y las clínicas están más afectados que nunca. Le pedimos al gobierno que no siga por el camino de defender a ultranza sus ideas ideológicas, sino que mire la realidad y los hechos y defienda la salud de los colombianos, que es finalmente lo único que importa.